Hola, muy buenas tardes. Yo soy la profesora María Rodríguez de la clase de Administración General. Y en este día nosotros vamos a hablar lo que es la historia de la administración. Y para comprender mejor y reconocer la importancia que ha tenido la administración a través de los años, es importante conocer su origen, evolución y cómo ha impactado en la vida actual. Comencemos. En la prehistoria, los primeros pobladores tuvieron que coordinarse y conjuntar esfuerzos para el logro de los objetivos que ellos tenían. Conforme fue avanzando la humanidad, la población empezó a formar y establecer grupos pequeños, que se convirtieron más tarde en grandes masas, por lo que fue de importancia el buscar formas y estrategias sobre cómo lograr organizaciones que realizaran las actividades de manera más eficaz y eficiente. Esto condujo y aportó al desarrollo de la administración. También las primeras aportaciones que se tienen son de antiguos pueblos como los sumerios, los egipcios, los romanos, los griegos. También cabe destacar la participación de instituciones como la milicia, la iglesia, que también fueron influyentes para el desarrollo de la administración, ya que varios de los procedimientos, métodos y estructuras utilizadas por estas organizaciones contribuyeron al avance y al progreso de esta ciencia. Conforme evolucionaba la sociedad, se empezó a escribir sobre cómo lograr organizaciones más eficaces y eficientes. Fue entonces que en el siglo XX la administración tomó fuerzas, pudiéndose notar un desarrollo e innovación en el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es la administración? Al analizar el pasado de la humanidad, se puede notar que la administración ha estado presente en todas las actividades del ser humano de una manera muy práctica. Por ello es importante, y antes de conocer su paso a través de los años, saber qué es, cómo es la administración. Ahora, ¿qué significa la palabra administración? Viene del prefijo hacia y de administratio. Esta última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de comparación siendo magister, magistrado, función de preeminencia o autoridad, y menester expresa subordinación y obediencia, por lo que etimológicamente se refiere a una función que se desarrolla bajo el mando del otro. Eso lo escribió Cuartas en el 2008. Sin embargo, existen distintas definiciones por varios autores que conforme fueron dedicando sus esfuerzos para el desarrollo de esta ciencia, describen a su percepción, a su punto de vista. Hay una tabla que hay a continuación que muestra las percepciones de esos autores de qué era para ellos, qué significaba la administración. Tenemos aquí a algunos autores como Henry Fayol, que era considerado el padre de la administración moderna. Él es considerado por muchos como el verdadero padre de la administración moderna. Y él dice que administrar es prever, organizar, mandar, controlar y coordinar. También habla aquí Henry Sigmario, habla del Beckfluss-Shop que tenemos aquí arriba. Dice que esto es un dispositivo que organiza y realiza la transformación. Recibe la información del objeto de dirección, procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente. También podemos destacar a lo que es Mary Parker Follett. Dice que la administración se ha llamado el arte de hacer las cosas por conducto de las personas. Llama la atención al hecho de que los gerentes alcanzan las metas organizacionales haciendo que otros lleven a cabo las tareas necesarias, pero no realizando ellos esas tareas como tales. Ok, ahora, para conocer un poquitito mejor de la historia, del origen, vamos a trasladarnos hacia la época primitiva, cuando el hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían de una planeación sencilla, pero que eran tareas arduas como el cazar, recolectar sus alimentos, reproducirse, etcétera. O actividades más complejas como el definir cuál era el mejor lugar para ellos poder habitar. En la medida que la tarea era más difícil, requirieron una mejor organización. Es ahí cuando se dan los inicios de la administración, ya que en esas acciones, sin duda alguna, hubo planeación y organización, como anteriormente lo habíamos hablado. Un ejemplo claro denota la división del trabajo, con la presencia de líderes que conducían a la realización de las actividades de manera ordenada, así como la designación de labores. Posteriormente, en la época agrícola, una forma de vida totalmente sedentaria, la división de trabajo en la agricultura se tornó por sexo y edad. Significa que hubo una división de trabajo, mostrándose una organización social patriarcal donde el hombre ejercía el mando. Allí se mejora la administración, ya que ahora se coordinan grupos de mayor tamaño y se requiere el acoplamiento de esfuerzos. Tenemos varios grupos que dieron sus aportaciones para la administración. En esos tenemos lo que es la civilización sumeria, que fue en el año 5000 a.C.,
Esta civilización realizaba registros en tablillas de arcilla y en tablas cocidas al horno, mediante símbolos pictográficos, dando nacimiento a la escritura. Igualmente se presentan avances en el comercio a registrar las transacciones comerciales, ellos las registraban. Los palacios eran los principales y primeros centros administrativos, además de que manejaban almacenes para acumular lo que son los alimentos y los utensilios que ellos utilizaban. Ahora vemos la civilización egipcia del 4000 al 2000 a.C. Estos marcan una administración basada en la coordinación de grandes masas de trabajadores para cumplir un objetivo fijo. Se presentan los primeros dirigentes, que eran los faraones, con amplia capacidad de planear, organizar y controlar estas masas en la construcción de pirámides y monumentos. Anteriormente se había hablado de que un buen líder o un buen administrador tenía estos 4 elementos, lo que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Esto mismo era lo que estaban usando los faraones. Ok, igualmente el manejo de impuestos, se recaudaban impuestos a sus habitantes, es muestra de una buena administración que tenía una economía planeada y un sistema burocrático con una fuerte coordinación sustentado su alto grado de prosperidad económica. Ahora la civilización babilónica en el 2000 y 1700 a.C. se considera una administración firme basada en la política, ya que en la ley y la justicia se vuelven preceptos importantes para los babilónicos. Sus grandes centros administrativos eran los tribunales con 4 jueces que hacían cumplir la ley severamente con el código de Hammurabi, colección de leyes del siglo XVIII a.C. y proporcionó un panorama de la estructura social y de la organización económica que tuvo la civilización. Para la civilización hebrea en el 1200 a.C. da muestra de un gran líder y administrador que era Moisés, quien mostró la efectividad del principio de sección, o sea, delegar autoridad mediante la asignación de tareas. Ok, tenemos aquí los chinos con su contribución. Los antiguos chinos destacaron en la administración que son muy buenos los principios de los anteriormente que habíamos hablado de planificación, organización, dirección y control, además de que relucieron en distintos periodos. Personalidades con grandes aportaciones, cerca del 1100 a.C., fue escrita la Constitución de Zhou. Era una guía de tareas que debían cumplir los sirvientes del emperador, dando como resultado la definición de funciones. Posteriormente se destaca Confucio en el 551, quien implementa un sistema administrativo ordenado y bien desarrollado, aplica problemas modernos de administración pública que permitió un buen gobierno durante varios siglos en China. Tenemos a Grecia, en el 500, 200 a.C., otorgó grandes aportaciones a la administración a través de los filósofos. Sócrates, quien separó la experiencia del conocimiento técnico. Platón da origen a la especialización de acuerdo a las aptitudes del ser humano. Pericles con la selección del personal. Aristóteles con los aportes sobre la búsqueda de un estado perfecto. Roma en el 200 a.C. y 400 después de Cristo. Esta civilización fue parteaguas para la administración moderna, ya que en el paso de su periodo de república y el imperio romano, o sea, una administración centralizada, se realizaron grandes transformaciones administrativas. Es importante destacar que Roma realizó la clasificación de las empresas en públicas, en semipúblicas y en privadas, así como las conocemos hoy en día. Tenemos la administración en la Edad Media. Esta época se caracteriza por el debilitamiento del centralismo en el Imperio Romano, donde el rey delegó áreas a la nobleza, siempre y cuando rindieran servicios específicos militares y financieros. La nobleza a su vez delega actividades a niveles bajos como los vasallos, propiciando una cadena jerárquica hacia la más pequeña unidad feudal, los siervos, o sea, el rey y los siervos. Ok. Con estos indicios a la Edad Media sobresalen los hechos importantes que son el feudalismo, la Iglesia Católica, los mercaderes y la milicia. El feudalismo fue un factor para la descentralización en Roma, caracterizado por un régimen de servidumbre. Ok, aquí era la administración del señor feudal, estaba basada en ejercer el control sobre la producción del siervo. Los mercaderes de Venecia surge el nacimiento de dos conceptos importantes, el de asociación y el de comandita, que son los que usan los bancos y las cooperativas. La Iglesia Católica, que estaba en desacuerdo con el lucro y el comercio, ya que veían esto como algo deshonesto, dando lugar a la protestantía o a la época de la protesta, que fue difundida por Max Weber, Martín Lutero y Benjamin Franklin. Esta corriente promueve la acumulación de la riqueza entre otros aspectos. Tenemos la milicia, que brindó grandes aportes al desarrollo de las tareas de la administración, como el principio de unidad de mando, en el que cada subordinado tiene un superior. Tenemos lo que es
la administración en la época moderna y la administración en la época contemporánea. Como parte de la época moderna, la revolución industrial fue un papel importante debido a que en este periodo se realizan diversos inventos y descubrimientos, dando como consecuencia la desaparición de varios talleres artesanales y la centralización en la producción, y se da un paso a sistemas de fábricas como los que son los que tenemos hoy en día, en donde el empresario es el dueño de los medios de producción, compraba fuerza de trabajo, que es a los empleados, mostrando una administración de tipo coercitivo, dejando al empresario con gran libertad de acción. Tenemos lo que es la época contemporánea, aquí donde la administración se consolida como una ciencia fundamentada por distintos personajes, tales como Adam Smith, que da inicio a la economía clásica, bien conocida como capitalismo. Anunció el principio de la división del trabajo como fundamental. Robert Owen, pionero sobre el manejo del recurso humano. Charles Babbage, conocido como el padre de la computación moderna, diseñó planes de incentivos y el reparto de utilidades y puso su atención en la especialización laboral con estudios de tiempo y movimiento. También Henry Townley, que difundió la administración como una disciplina independiente y como ciencia, desarrollando los principios de administración. Ok. En este siguiente, vamos a ver una línea de tiempo en donde se destaca lo que es la evolución de la administración. Tenemos la época primitiva, que es la división del trabajo por edad y sexo, el periodo agrícola, vida sedentaria, aparición del estado de desarrollo de varias civilizaciones, la antigüedad de Greco-Latina, es la aparición de la esclavitud, estricta supervisión de trabajos y sanciones de tipo fijo, la época feudal, se efectuaba el criterio del señor feudal, que era el rey. Posteriormente los siervos se independizaron y aparecieron los talleres artesanales, la revolución industrial, la centralización de la producción y explotación excesiva de los trabajadores, el siglo XX, que apareció el auge tecnológico e industrial, surge la administración científica, se aplican todas las organizaciones. En el siglo XXI, la globalización, sociedad de información, robótica y plantas flexibles, sistemas inteligentes. Y tenemos como conclusión, se puede notar a la administración que es una ciencia que surgió desde la prehistoria y que hasta la fecha sigue presente. Igualmente, la aparición de las teorías, enfoques y herramientas de los grandes de la administración se puede experimentar y manejar cómo fue tomando fuerza, facilitando el manejo de los principios de la administración. La aplicación de esta en las empresas, ya sean microempresas, corporaciones grandes o incluso en los gobiernos, promete gran éxito si esta es aplicada de la mejor manera, haciendo buen uso de los recursos y el aumento de la productividad. Finalmente, se puede asumir que no se debe olvidar que la administración es hacer a través de otros, utilizando debidamente todos los recursos materiales humanos para lograr el objetivo plasmado. Espero esto sea de gran ayuda para ustedes y sea de provecho. Soy su profesora María Rodríguez.